Entonces, el objetivo de este tema es que ustedes sepan identificar cuáles son los principios de la bioseguridad, para que justamente ahora más que nunca apliquen estos principios y estos métodos de asepsia y todas las medidas de bioseguridad lo más estrictamente posible en su práctica clínica diaria. Tengo entendido que hay noción de que si esto continúa así y no se viene esa cuarta ola que como que se espera, ya vamos a reiniciar. Es lo que nos han mencionado algo las autoridades, pero todo depende de esto de la pandemia, ¿no? De todas maneras, si todo va bien, yo creo que este mes entrante podemos reiniciar o continuar nuestra parte práctica también. Hay que estar a la espera y estar atentos, ¿no? Bien, muchachos. Hipócrates es el padre de la medicina y es quien descubre por primera vez la relación que existe estrechamente entre lo que en ese tiempo era la enfermedad y las condiciones precarias del medio. Imagínense en la época de Hipócrates y en la actualidad es lo mismo. Si uno va a un espacio, a un ambiente donde no existen condiciones, no hay higiene, entonces la enfermedad está encima. Por tanto, este señor descubre esto y empieza a estudiar todo lo que es prevención y lucha contra todo lo que causan las infecciones. Entonces se tiene conclusión de que son tiempos antiguos, desde tiempos antiguos y remotos, prácticamente ya se viene estudiando esto. Por eso es que muchas enfermedades ya no se dan porque ya se conoce. Más bien aparecen otras como esto del COVID, que realmente ha puesto al mundo de cabeza, ¿no es cierto? La palabra bioseguridad viene de dos vocablos griegos, bio, que significa vida, y seguridad, libre o exento de riesgos. Entonces, eso es lo que se quiere lograr en nuestra práctica, que, que devolvamos la función, la salud oral, pero realmente libre de cualquier riesgo, ahora más que nunca, porque de verdad hay que ser prolijos, prolijos hoy por hoy con la atención de nuestros pacientes. ¿Para qué? Con el fin de cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestro paciente y cuidar nuestras familias. Y nosotros que somos parte del personal de salud, entonces debemos ser conscientes y más bien ser los primeros en educar a nuestras familias, eh, por ejemplo, con la limpieza, con la desinfección de frutas, verduras, y cuando se trata de atención dental, más aún, ¿no? Entonces, ¿qué es bioseguridad? No es otra cosa, en otras palabras, que es un sistema de muchas acciones y normas de seguridad que van a orientar nuestra práctica en salud. Y tenemos que conocer todas estas normas de bioseguridad y poner en práctica, desde luego. Los principios de la bioseguridad se basan exactamente en estos tres, en la universalidad. ¿Qué significa? La universalidad es tratar a todos nuestros pacientes con las mismas medidas de precaución. Para todos ellos tenemos que ponernos barbijos, gorras, etcétera, etcétera. Todos ellos, estén o no enfermos o contaminados. O sea, a todos tenemos que ahora considerarlos como potencialmente infectados, digamos. ¿Para qué? Para tener el mayor cuidado. Y la universalidad es eso, que para todos los pacientes tenemos que tener y cumplir las mismas normas y reglas en nuestro procedimiento clínico. Luego, otro de los principios es el uso de las barreras de protección. Y esto se divide en dos. Uno es en la inmunización activa. Ya hemos visto, tantas vacunas están llegando, tantos países han puesto las pilas y han trabajado, pero a ganarse, ¿no? Los americanos, los rusos, los japoneses, etcétera, etcétera, y han sacado estas vacunas, tantas vacunas, ¿a cuál mejor? Entonces,
Esa es la inmunización activa. Y luego el uso de elementos de protección personal. Sabemos ahora que tenemos que atender o sea, bien protegidos. Aparte de estar bien desinfectados, muchos en sus trabajos me han puesto muy bien eso, cómo protegerse uno personalmente como operador y también proteger a nuestro paciente. Entonces, a eso se refiere EPP, elementos de protección personal. Y por último, serían las medidas de eliminación, es decir, todo el manejo que se va a realizar para la eliminación de los residuos hospitalarios, que debemos tener mucho cuidado porque son focos de infección y tenemos residuos de alto riesgo, etcétera. ¿Sí? Vamos a llegar a eso. Ahora, lo que les explicaba, la universalidad se refiere a todas las medidas que deben ser involucradas para todos y cada uno de nuestros pacientes, estén o no susceptibles de cualquier enfermedad. Prácticamente a todos tenemos que verlos así, altamente potencialmente infectados. ¿Para qué? Para tener y protegerlos, cuidarlos y también, por supuesto, cuidarnos nosotros y nuestro personal. Si estamos en una clínica o consulta privada, también la secretaria, la asistente, etcétera, todos ellos deben tener el mayor cuidado, ¿no? Luego, ya les digo, el uso de barreras es nada más para evitar el contacto o la exposición directa a la sangre o fluidos o a la saliva o algunos otros fluidos corporales. Entonces, y la eliminación de materiales contaminados es todo ese conjunto que se hace. Vamos a ver al final del tema las bolsas plásticas, los cajones herméticos, cómo se debe eliminar, por ejemplo, las agujas, etcétera, etcétera. ¿Sí? A eso se refiere ese tercer principio. Ahora, para nosotros entender un poquito mejor, vamos a hacer un pequeño repaso que son conceptos que ustedes ya han visto en su formación. Seguramente esto han visto en microbiología, por ejemplo. ¿Qué son los microorganismos? No son otra cosa que una entidad celular microbiana que no puede verse a simple vista, sino microscópicamente, pero es capaz de reproducir y transferir material genético. ¿Sí? Esos son los microorganismos. ¿Y qué es la infección? No es otra cosa que el proceso por el cual un microorganismo, así, esta célula, penetra, invade y además crece y se multiplica dentro del organismo humano. Es lo que causa la infección. Y la contaminación cruzada es el paso de un agente infeccioso a otro. Por ejemplo, nosotros podemos ser causantes de infecciones cruzadas entre uno y otro paciente. ¿Cómo? Por ejemplo, si no hemos esterilizado muy bien nuestro instrumental o por cualquier motivo o un descuido, coloquemos un espejo usado en otro paciente o un espejo que se haya caído o se haya contaminado en la boca de otro paciente. Entonces, podemos ser causantes de contaminaciones cruzadas. Por eso es que antes ya se tenía que tener muchísimo cuidado. Imposible que uno levante del piso y lleve a la boca, ¿no es cierto? Pero ahora muchísimo más. Siempre se han triplicado los cuidados que debemos tener. Por eso es que está compleja nuestra profesión ahora, porque corremos riesgo, ya que la cavidad oral es la puerta de ingreso a muchas infecciones. ¿Qué es asepsia? A significa sin. Entonces, es sin infecciones, es un estado libre de infecciones. Prácticamente debemos trabajar en un campo aséptico, libre de infecciones. Y la antisepsia es la aplicación de agentes químicos sobre la piel o incluso sobre las mucosas u otros tejidos. ¿Para qué? Para inhibir el crecimiento de los microorganismos. Entonces, es la colocación de un antiséptico, o sea, de algo químico, por ejemplo, una iodopovidona, por ejemplo, en una herida, simplemente para evitar e inhibir el crecimiento de estos microorganismos. Ahora, la esterilización sí o sí debemos realizar de todos nuestros instrumentales a utilizar y no es otra cosa que hace un autoclave, una estufa. Destruye, elimina toda la forma de vida microbiana.
Por eso se llama esterilización, es la destrucción o la eliminación de cualquier microbio en los instrumentales, en todo lo que esterilicemos. Y la desinfección no es otra cosa que la destrucción de estos microorganismos, sea de las superficies de trabajo o de los instrumentales, por ejemplo, mediante, ¿cómo? La aplicación de químicos. Un glutaraldehído al 2% podemos aplicar para desinfectar, pero en una concentración y en un tiempo determinado. Los antisépticos actúan en diferentes concentraciones y en diferentes tiempos. Tenemos diferentes métodos de esterilización. Por ejemplo, los métodos físicos se refieren al calor seco, al calor húmedo, y los químicos al gas o al plasma. Nosotros trabajamos con calor húmedo. Lo ideal es tener autoclave, chicos, porque las estufas ya no son tan confiables. Más aún ahora que ha aparecido este COVID. Entonces ya no son tan confiables las estufas. Por eso es que el día en que ustedes egresen, ya no compren estufa, cómprense directamente autoclave. Y luego el uso de gases y plasmas es el uso de estas sustancias, de gases dióxido de etileno, etcétera, pero ya es, ¿cómo les digo? Para ambientes hospitalarios. Por ejemplo, podemos usar también en nuestro consultorio, especialmente si realizamos cirugías. El plasma se utiliza cuando se tienen que hacer trasplantes de órganos, etc. Actualmente usan los médicos. En odontología no tanto, más estamos con métodos físicos, o sea, la aplicación de vapor. Sabemos que el pupinel es como una olla de presión que también esteriliza a vapor, igual que el autoclave, y ambos actúan en diferentes tiempos, dependiendo cuál usamos. Esta es una estufa, calor seco, y este es un autoclave, calor húmedo. Claro que hay una diversidad de modelos hoy por hoy, pero tiendan o apunten a adquirir un autoclave en estos tiempos y no así una estufa. Es una recomendación. Ahora, tenemos desinfectantes de alto nivel, de nivel intermedio y de bajo nivel. Los desinfectantes de alto nivel prácticamente actúan a nivel de hongos, que son bien difíciles de ser eliminados, por ejemplo. ¿Y qué son? Los de alto nivel son el glutaraldehído al 2%, el dióxido de cloro y el peróxido de hidrógeno, pero al 6%. El peróxido de hidrógeno, chicos, es el agua oxigenada, en otras palabras. Luego, los desinfectantes de alto nivel nos van a ayudar a desinfectar algunos instrumentales, suctores, cubetas, fresas, etc. En cambio, los desinfectantes de nivel intermedio, su acción apenas alcanza a las esporas, no a los hongos. ¿Y cuáles son? El alcohol etílico al 70% que estamos usando ahora como agua, ¿no es cierto? Luego el iodoformo, el hipoclorito de sodio al 0.5%. Y eso es para desinfectar, incluso aquí puedo desinfectar superficies, fibras ópticas, el sillón dental, puedo hacerlo con alcohol o también podría hacerlo con hipoclorito, o mismo hasta con, aunque se dice que el amonio cuaternario de un nivel bajo y es más para desinfectar ambientes, pisos, paredes, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las características y usos de estos químicos en odontología? Por ejemplo, el hipoclorito de sodio es la lavandina. El hipoclorito de calcio al 0,5%, ¿cuál es su mecanismo de acción de estos compuestos clorados? No hacen otra cosa que desnaturalizar proteínas en la célula y se van a usar para desinfectar superficies. No va a ser recomendado para desinfectar instrumentales, pero sí superficies. Por ejemplo, nuestra mesa clínica podemos desinfectar con esto. Ya les he dicho que el alcohol etílico al 70% es un desinfectante de nivel intermedio. Actúa en las formas vegetativas y también desnaturaliza proteínas. Y ya sabemos que va a ser para desinfectar. Ahora estamos usando el alcohol en gel para desinfectar nuestras manos, por ejemplo, ¿no? Y también algunas superficies o inmobiliarios, por ejemplo, nuestro escritorio, etcétera, podemos desinfectar con alcohol. Ya les digo, el de
alto nivel y el que ahora debemos usar es el glutaraldehído al 2%. Realmente tiene acción microbicida, es de amplio espectro y se utiliza para desinfectar instrumentales. Se dice de amplio espectro cuando es microbicida, se evita el crecimiento, mata las células y también evita el crecimiento, ¿sí? Eh, y es para desinfectar plásticos, gomas, no les digo guantes, porque ahora sí todo se tiene que desechar, todo, suctores, todo se tiene que desechar ahora con esto del COVID. Antes podíamos tal vez hasta reutilizar, digamos, qué sé yo, algún material plástico reutilizable podíamos hacer. Ahora solo podemos desechar por precaución. Ahora, existen diferentes tipos de exposición que podemos nosotros exponernos a algunos microorganismos patógenos. Por ejemplo, por un accidente, o sea, yo puedo pincharme con una aguja contaminada y ya estoy infectada. También puedo exponerme a estos microorganismos patógenos por el spray, por salpicadura. Entra a mi ojo, por eso es que debemos protegernos siempre con óculos, o sea, con gafas o con protectores faciales que ahora hay. También la aerosolización, ya les digo, la alta velocidad cuando empieza a funcionar, eh, hace una lluvia así de bacterias, entonces tenemos que protegernos. Y también podemos inhalar algunos productos contaminados también, entonces por eso es que debemos protegernos con nuestro barbijo y además nuestra máscara facial. Ahora, la exposición de la piel lesionada, también, si yo ya tengo una herida y no me he puesto guantes, no me estoy protegiendo. Es otra puerta de ingreso para los microorganismos patógenos. Y finalmente, la contaminación del campo operatorio, que por accidente puede contaminar. Se cae una pinza y ustedes automáticamente pueden levantar y llevar a su bandeja y han contaminado todo su material. Ahora, ¿qué factores van a alterar la resistencia a la infección? Por ejemplo, si yo tengo pacientes especiales con alguna deficiencia, con hemiplegia, etcétera, estos pacientes requieren un especial cuidado porque son pacientes que tienen una inmunidad baja. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado para no infectarlos porque son más susceptibles de cualquier infección estos pacientes. Ahora, existen otros pacientes con enfermedades sistémicas o crónicas, por ejemplo, los diabéticos. Entonces, son pacientes que debemos tener cuidado. Algún paciente cardiópata que lleva una prótesis cardíaca, son pacientes lábiles. Siempre tenemos que, a estos pacientes con prótesis cardíaca, tenemos que protegerlos con antibiótico terapia previamente y después recién podemos tratarlos, ¿sí? Algunos pacientes toman por vida algunos medicamentos que también pueden llegar a bajar las defensas en el cuerpo. Entonces son pacientes especiales, tenemos que tener cuidado. Ya les he dicho, pacientes que tienen prótesis, hay que sí o sí empezar nuestro tratamiento con antibiótico terapia. Peor si vamos a, a trabajar un poco de sangre. A veces en nuestro tallado se nos puede ir y nos entramos a la encía. Estamos ya trabajando con sangre, entonces más cuidado todavía. Ahora, las formas de transmisión de las diferentes infecciones prácticamente puede ser por contacto directo, o sea, mm, eh, paciente a paciente o por proyección directa, o sea, por ejemplo, las gotas de Fluger es por proyección directa. En un tuberculoso tose y claro que te contamina. Lo mismo es con el COVID, no podemos estar ni próximos, ¿no es cierto? Ahora, sabemos que existe una infinidad de enfermedades que se pueden transmitir. Prácticamente hay algunas enfermedades como la tuberculosis que desde que nacemos ya nos ponen la vacuna. Entonces, si es que uno se enferma, hay tratamiento, es la quimioprofilaxis. El herpes simple, nosotros podemos causar infección cruzada de un paciente a otro solo por usar o por un descuido y haber usado, digamos, una gasita y haya rozado en un paciente con herpes, nosotros hayamos estado en contacto con ese paciente y
atendamos otro inmediatamente sin haber hecho desinfección, ya podemos contaminar también de herpes simple. Hasta por un beso sí se contamina, sabemos que el herpes simple, pero tienen tratamientos. Incluso ya hay vacunas para el herpes simple. Y también la quimioprofilaxis, aparte el uso del aciclovir, incluso el aciclovir no solo hay ya de 200, hay hasta de 400, 600 y 800, o sea, una tabletita de aciclovir al día cubre perfectamente, inhibe el progreso de esta enfermedad del herpes simple. El SIDA, lamentablemente, no hay tratamiento, no hay vacuna, pero sí los tratamientos que se hacen son paliativos, evitan que progrese rápido y se muera rápido el paciente. Todo por un pequeño momento de placer o un descuido. Nosotros podemos adquirir SIDA por pincharnos con una agujita el rato de colocar anestesia. Si mi paciente es sidático, yo puedo tener solo por un accidente. Y la hepatitis B es lo propio. Entonces, siempre tenemos que estar vacunados contra la hepatitis B también para protegernos. Ahora, eh, la bioseguridad en el área de trabajo se van a dividir en el área administrativo, o sea, todo lo que se refiere a escritorio, muebles, fichas, o sea, historias clínicas, como a las computadoras, etc. Eh, en el área de trabajo, en la forma directa, es todo lo que entra en contacto con la boca del paciente y está en contacto con la mucosa y los fluidos, por ejemplo, los espejos, los exploradores, etcétera, ¿no? Las cubetas, incluso para tomar impresión, está en contacto con la saliva. E indirecto se refiere por ejemplo, a las gavetas donde guardamos nuestro instrumental, la goma dique, el amalgamador, las lámparas, que, bueno, la lámpara de luz halógena, por ejemplo, no tiene que entrar dentro de la boca, siempre tiene que estar a cierta distancia, ¿no? Eso es de manera indirecta, cuando no está en contacto. Ahora, ¿cómo es que tiene que ser nuestra área de procesamiento de esterilización de nuestros instrumentales? Gracias a Dios, en nuestra facultad ya hace mucho tiempo ya se ha centralizado, se hace una área central en el edificio nuevo, se procesa todo lo que se refiere a la esterilización, ¿no? ¿En qué consiste? En diferentes fases. La primera fase tendría que ser así, la recepción y el lavado. Ustedes hacen eso, ¿no? En una consulta privada hace el asistente. ¿Cómo tiene que ser para esterilizar? Por ejemplo, si yo he usado una bandeja, ¿cómo voy a esterilizar? Debo colocar y sumergir esta bandeja hasta en agua de ace, es factible. Dejar una media hora. Luego, cepillar, lavar con un chorro de agua y luego recién colocar a un detergente, por lo menos por un tiempo de una hora. Eso es lo correcto, chicos. Luego seca y después de secar, se empaca, se empaqueta, se coloca a esas bolsas aislantes si es autoclave, por ejemplo, y se lleva recién al autoclave. Una vez que ya se ha esterilizado, nos entregan y con fecha y todo nosotros tenemos que ya poder utilizar, pero incluso hay algunos indicadores que ya está estéril, porque ustedes podrían hasta empaquetar y decir, ya está estéril, ¿no? Pero hay unas cintas indicadoras cuando ya está estéril el instrumental o cuando falta todavía, ¿no es cierto? No sé si conocen estos indicadores, creo que no he visto en la facultad. Ahora, ¿cómo es que debemos nosotros protegernos? Las barreras de protección para nuestra atención, lo más importante, y toditos hemos coincidido en la elaboración de nuestro trabajo, es el lavado de manos. Si antes hacíamos rápido el lavado de manos, ahora chicos, nos tiene que llevar tiempo. Dense tiempo, agarren un cepillo y jabónense, cepíllense entre dedo y dedo, anverso y reverso, sus uñas, las uñas desde luego tienen que estar bien recortadas. Entonces, y con abundante agua, enjuagarse. Luego de enjuagarse, recién ir y secarse, pero es mejor ahora no secarse con toallas de algodón, sino con toallas de papel para desechar, porque todo es motivo de pensar en contaminarnos. Entonces, esa es la forma de lavado, con mucho cuidado, ser bien prolijos. Por ejemplo, los médicos cuando tienen que entrar a una cirugía, se lavan tan bien, pero tan bien las manos que pueden demorar hasta 15 minutos hasta hacerse rojo,
realmente, se lavan bien. Y una vez que se han lavado y se han enjuagado y secado, van con las manos hacia arriba y la asistente, la enfermera, ya les está esperando con su empaque de guantes súper esterilizados para que entren a la cirugía. Y ellos no tocan nada más hasta el momento de operar. Entonces, son más prolijos que nosotros. Y nosotros, como odontólogos, tenemos que aprender a ser más prolijos y conscientes porque la boca es, pucha, la puerta de entrada a 10.001 enfermedades. Entonces, ahora con esto del COVID, lo primero que tienen que hacer es haga buchadas con clorexidina al 0,12% a su paciente antes de que ustedes puedan meter un espejo. Primero se enjuaga la boca con este antiséptico. ¿Para qué? La clorexidina al 0,12% disminuye en un 25% toda la fauna que se tiene, la flora que se tiene en boca. O sea, se tiene 101.000, es un zoológico que tenemos en boca. Entonces disminuimos, ¿ya? Ahora, el uso de guantes, muchachos, es siempre recomendado y más que nunca ahora tener un solo uso. O sea, el guante es para un solo paciente. Antes, chicos, yo les digo, en la facultad veía, se ponían un guante y podían quedarse la mañana entera o la tarde entera y podían atender 2 o 3 pacientes. Bueno, pues somos resistentes, no nos enfermamos y pasaba. Pero ahora, chicos, no es factible hacer esto. Prácticamente debemos utilizar un par de guantes para un paciente. Ahora, si por si acaso nuestro guante está rasgado, hay que desecharlo. Prácticamente jamás tenemos que usar un anillo o una joyita debajo de los guantes porque contamina. Entonces, en prótesis fija, los procedimientos son largos. El tallado de una corona lleva tiempo. Dependiendo de la habilidad del operador, puede llevar media hora o una hora, no sé, o 10 minutos tal vez si el operador es hábil, ¿no? Pero si el proceso es largo, es mejor incluso cambiarse los guantes, no solo atender a un paciente con un par de guantes. Si en el paciente voy a hacer y voy a demorar, a veces los guantes transpiran y se vuelve mojado y es incómodo trabajar con guantes así mojados. Entonces, prácticamente es mejor cambiarse. Y finalmente, después de haber usado los guantes, se supone que antes de usar se lava uno prolijamente y después también se vuelve a lavar para no estar quedándonos así con talcos y contaminados. Ahora, el uso de mascarillas es esto y ahora es el KN95 que protege mejor, es más seguro. Esto era antes. Y además nuestra máscara facial. La máscara facial realmente, los lentes y encima la máscara facial nos va a evitar que nos contaminemos con las gotas de flúor de nuestro paciente. Entonces, siempre debemos cambiarnos las máscaras para cada paciente. Jamás debemos permitir que se humedezca por el contacto con la boca de nosotros nuestra, nuestro barbijo. Y además, para retirarse, hay que hacerlo desde las liguitas, detrás de nuestras orejitas. No hay que tocar esta parte porque podemos contaminarnos. Y es mejor, dice, cambiarse hasta cada hora. Entonces, si nuestra práctica clínica va a ser larga, hay que cambiarse. Usar lentes y además nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra máscara que va a evitar los aerosoles, que con la alta velocidad, hay un montón de saliva, sangre que puede salpicar. Ahora, la barrera máxima de protección hasta hace poco era el uso de apenas una perchera plástica para nuestro paciente. Ahora no, tenemos que desinfectarlo, colocarle, ¿cómo se llama? Una bata. Ya me han mostrado ustedes en sus imágenes, de manga larga, bien cerrado, lo más largo posible, es el envolverlo en una bata, en otras palabras. Se supone que tiene que estar vacunado contra la hepatitis B, nuestro paciente y nosotros también. Y nosotros, si estamos dudosos de un paciente, por ahí está enfermo, por ahí, entonces es mejor hasta usar un doble guante, recomiendan esto, ¿sí? Estas son las barreras de protección, inmunización activa, todo el uso de barbijos, gorras, óculos me refiero a las gafas, máscara facial, zapatos, etcétera, etcétera, pijama en sí.
Eh, Ahora, tenemos que estar atentos y más bien, como les dijera, tener cuidado desde la posición correcta de nuestro paciente, todo para evitar o reducir la contaminación. Nuestro paciente tiene que estar bien sentado, nosotros también trabajar sentados y sabemos bien o sea, la posición del paciente operador. No podemos estar colgándonos con nuestro paciente o mirándolo hacia arriba o entrándonos a la boca de nuestro paciente. No podemos más hacer esto, porque más bien debemos estar a cierta distancia. Ahora han visto en algunos trabajos también he logrado observar, como les dijera, como unas cajas plásticas donde está la cabeza del paciente y nosotros a través de eso colocamos como las cajas de revelación para rayos X, una cosa así, pero transparente y grande. Es una forma de eh, asegurarnos y de evitar estar en contacto con y que salpique o algo así. Luego, siempre, siempre con el lavado de manos de un paciente, siempre, siempre, siempre estar lavándonos las manos, cambiar nuestros guantes. Desde luego, los materiales que hemos utilizado hay que ir a desinfectarlos y luego esterilizarlos, ¿no? Y cuando se trata de materiales cortopunzantes, o sea, un bisturí, hasta las agujas, más cuidado todavía en la eliminación de esto, en el uso y en la eliminación. Entonces, todo debemos hacer siempre, desinfectar, limpiar, lavar, desinfectar, esterilizar, de acuerdo al tipo de material que estamos usando, si es plástico, si es metal, etcétera. Ahora, el último principio de bioseguridad son, ¿cómo les digo? La forma de desecho o de la eliminación. Ahora ya hay más con esto del COVID. Estas cajas herméticas son cartones gruesos, herméticos, donde ahí se tienen que colocar una vez desinfectados, pero habiendo usado, por ejemplo, la aguja. Se coloca, eso nos han indicado y nos exigen los DCEDES, se colocan en frascos plásticos, pero gruesos, gruesos, donde haya una sustancia hipoclorito, o sea, o lavandina. Coloca uno ahí la aguja, qué sé yo, por una hora, media hora, una hora, y luego recién tapa con su tapita la aguja, por ejemplo, y puede eliminar en estas cajas herméticas. También nos indican los DCDs si han colocado en un plástico grueso con tapa cerrada y en ese plástico hay esta sustancia, o sea, hay el hipoclorito de sodio al 0,5 o al 1% y se deja ahí. Entonces se elimina todo con más el frasco. Esa es la forma más correcta ahora de desechar los materiales cortopunzantes. Ahora, ¿cómo es que vamos a manejar nuestra basura? Tenemos basuras regulares e infectadas. Las regulares son todo aquello, por ejemplo, los rollitos mojados con saliva, todo. Se coloca en plásticos. Ahora nos exigen los DCEDES también el color de los plásticos. Ya vamos a ver más adelante el color hasta de nuestros basureros, la señalización de cada uno de nuestros basureros. Porque la basura infectada sí o sí tiene que ir así, con un plástico rojo, con un rotulado, o sea, basura contaminada, material contaminado, o sea, tóxico, para que tengan cuidado los que manipulan también, ¿no ven? Los desechos o residuos hospitalarios se dividen en residuos no peligrosos y en peligrosos. Los no peligrosos son los reciclables, por ejemplo, cartón, periódicos, son los reciclables. Entonces, son la basura común. Pero los peligrosos pueden ser los de riesgo biológico, los químicos y los radioactivos. Los biológicos son, por ejemplo, la placenta o un diente extraído es un residuo peligroso. Un diente extraído puede ser un foco de infección. Entonces, eso es un residuo biológico peligroso. Los químicos son
nuestras medicinas pasadas. Por eso es que los DCDs nos hacen control y jamás tengan nada, una muestra médica, por ejemplo, de cualquier medicamento pasado, porque ahí sí nos vienen con tremendas multas. Y los radioactivos, o sea, todos los desechos de las radiografías, tanto el líquido revelador como el fijador. Ya les digo, los no peligrosos y los comunes son estos, basuras que en un basurero azul biodegradable puede botarse, huesos, cáscaras, etc. Otro no peligroso, pero reciclable, ya les dije, son papel, cartones, todo. Es en un basurero gris. Perdón, hay un micrófono encendido. Por favor, apaguen. Luego, residuos también no peligrosos y reciclables, ya sabemos que son los vidrios. Aparte de los cartones, los vidrios, pero en un basurero blanco. Es lo que nos recomienda. Estos son los peligrosos. Un diente extraído, una placenta, y esto sí, en plásticos rojos, en basurero rojo y bien rotulado. Eh, tiene que, tiene que decir, por ejemplo, desechos tóxicos, peligrosos, de contaminación, de alta contaminación, ¿sí? Otros residuos peligrosos, ya les he dicho, son los cortopunzantes, agujas, bisturíes, así, peligro, porque si uno se pincha con una aguja contaminada de un paciente sidático, uno llega a tener SIDA. De un paciente con hepatitis B, llega a infectarse con hepatitis, a contaminarse. Por eso es que cuando nos pinchamos o hacemos alguna herida, lo primero que tenemos que hacer es agarrar abundante agua y jabonar esa partecita que nos hemos pinchado. Incluso si es un pinchazo con aguja, hay que hacer sangrar, o sea, la herida hay que presionar, por ejemplo, en el dedo, generalmente nos pinchamos, hay que presionar el dedo para que hayan y salgan gotitas de sangre. Y por último, realizar ya la antisepsia con alcohol al 30%, alcohol etílico al 30% por unos 3 minutos. Pero si ha salpicado sangre a nuestros ojos, por ejemplo, a nuestra boca, no podemos colocarnos ahí alcohol, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es lavarnos, ni siquiera con tanto jabón ni nada, sino lavarnos con agua o con suero, pero fisiológico, así abundante, porque no puede uno desinfectar la mucosa. Al ojo no me voy a colocar ningún antiséptico, porque me irritaría más, ¿no es cierto? Entonces, solo es abundante agua o suerito, si es en el ojo. Bien, acá tengo un pensamiento. Como parte del equipo de salud que somos nosotros, debemos realmente ser conscientes y darle la real importancia a esto de la bioseguridad ahora más que nunca. ¿Para qué? Para saber practicar con profundidad todos estos métodos de asepsia y bioseguridad y brindar salud a nuestra población correctamente. Además, de esa forma nos convertimos en profesionales integrales, así como ser médicos, enfermeras, bioquímicos, odontólogos, debemos tener el mayor cuidado, trabajar pulcramente, bien protegidos, hasta más que esto ahora. Acá faltan máscaras, falta incluso, algunos están trabajando así en algunas clínicas, sí he visto, trabajan con esas mesas transparentes que evitan que salpique, ya sea agua, saliva, sangre, etc. Y de esa manera vamos a lograr realizar nuestros tratamientos de manera segura, asegurándonos nosotros, protegiéndonos nosotros y también protegiendo a cada uno de nuestros pacientes. Entonces, chicos, por favor, si tenemos que volver a la clínica, el mayor cuidado posible. Ya les estoy hablando. Prácticamente casi iniciamos nuestros temas en